Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos ha santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, los 7 Ruajim. Bien, esta expresión dada en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 4, simplemente es algo simbólico, ya que estos 7 Ruajim no son Ruajim o espíritus separados que andan de aquí para allá, sino que es una simbología de las 7 características o atributos que posee nuestro Abba Yahweh. Y esto es lo que veremos en el estudio de hoy. Bien, vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 1, versos del 1 al 4, que dice: Esta es la revelación que Yahweh dio a Yeshua HaMashiach para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Él la comunicó enviando su malaj a su siervo Yohanan, quien dio testimonio de la palabra de Yahweh y del testimonio de Yeshua HaMashiach y todo lo mucho que vio. Benditos sean los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, con tal que obedezcan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. De Yohanan a las 7 asambleas mesiánicas en la provincia de Asia, misericordia y shalom a ustedes, del único que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 Ruajim delante de su trono. Bien, primeramente el escritor de esta profecía dice claramente en el verso 3 que los que leen, oyen y obedecen las cosas aquí escritas son bendecidos. Bien, de entrada entonces encontramos 3 cosas que debemos de hacer para poder obtener esta bendición. Por consiguiente, si leemos, pero no oímos y hacemos, no podremos obtener esta bendición. El verso 3 es clarísimo, y perdonen que sea tan reiterativo en este asunto, pero es de suma importancia que entendamos que si dejamos de cumplir con un solo mandamiento de los 10 establecidos, obviamente no podremos alcanzar esta bendición. La tercera orden del verso es obedecer. Por consiguiente, si no guardamos el 4º mandamiento, ¿estaremos obedeciendo? Bien, ahora, ¿qué son estos 7 Ruajim? Bien, vamos al libro de Yesaya o Isaías, al capítulo 11, versos del 1 al 2, para saber qué son estos 7 Ruajim. Dice así: Pero una rama saldrá del tronco de Yishai, un retorno nacerá de sus raíces. El ruaj de Yahweh reposará sobre él, el ruaj de sabiduría y de entendimiento, el ruaj de consejo y de poder, y el ruaj de conocimiento y misericordia lo llenará. El ruaj de temor a Yahweh. Bien, aquí en estos versos el profeta Yesaya, en el verso 1, nos está hablando específicamente de nuestro Mashiach Yeshua. Nos dice que nuestro Mashiach es el tronco de Yishai y la raíz de David. Y en el verso número 2 nos dice que estos 7 Ruajim de Abba Yahweh estarían con nuestro Mashiach Yeshua. Bien, no voy a hablar de todo el capítulo 11 de Yesaya, ya que lo que nos interesa en este estudio es únicamente el verso número 2, y solo haré un breve resumen de todo este capítulo. Bien, del verso del 1 al 3 vemos que habla de Yeshua y de cómo fue ungido como el hijo de Yishai y del Melech David.
y que había de obrar por el Ruaj de su padre Yahweh. Bien, los versos 4 y 5 nos dice que esto ya fue cumplido y que se volverá a cumplir en su regreso. Los versos 6 al 10 permanecen sin cumplir y los versos del 11 al 16 han sido cumplidos parcialmente. Bien, vayamos a nuestro verso 2 y vamos a volver a leerlo. Dice así: el Ruaj de Yahweh reposará sobre él, y el Ruaj de sabiduría y de entendimiento, el Ruaj de consejo y de poder, y el Ruaj de conocimiento y misericordia lo llenará. Bien, vamos a analizar correctamente lo que dice este verso, y al final de este estudio compararemos lo que dicen los versos 3 y 4 de Apocalipsis 1. Bien, el verso de Yesaya capítulo 11 dice: el Ruaj de Yahweh reposará sobre él. Todos sabemos, o por lo menos los que estudiamos Torah, que Yahshua es la palabra de Yahweh hecha carne, y lo sabemos porque así está escrito en el libro de Yohanan capítulo 1 verso 1 y verso 14. Por lo tanto, el Ruaj de Abba Yahweh reposa sobre Yahshua. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, primeramente ya lo leímos en Yesaya capítulo 11 verso 2, pero Yahshua mismo también lo dice. Vamos a leerlo en el libro de Lucas capítulo 4 versos del 17 al 21, que dice así: le entregaron el rollo del profeta Yesaya, desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el Ruaj de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yahweh. Después de cerrar el rollo y regresarlo al Shamash, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a hablarles: hoy, como lo han oído, este pasaje del Tanaj se ha cumplido. Bien, lo que notamos aquí en este verso último es algo sumamente impresionante. Los versos de Lucas dicen que a Yahshua se le entregó el rollo de Yesaya y comenzó a leerlo. Pero si pusimos atención, en el libro de Yesaya dice lo siguiente: el Ruaj de Yahweh reposará sobre él. Y cuando Yahshua lee este mismo rollo, dice lo siguiente: el Ruaj de Yahweh está sobre mí. Y añade: me ha ungido. Y en el libro de Yesaya no dice que será ungido. Esto nos indica que Yahshua les estaba diciendo claramente que él era el Mashiach y no lo creyeron. Luego, en el verso 21 de Lucas capítulo 4, Yahshua afirma que en ese momento, cuando leyó las escrituras, él recibió el Ruaj de Yahweh y el pasaje de Yesaya se cumplió tal y como está escrito. Bien, pero cabe hacer una pregunta: ¿no recibió el Ruaj de Yahweh cuando hizo la inmersión? La respuesta es no. El pasaje de Juan capítulo 1 verso 32 solo es la confirmación de que el Ruaj de Yahweh ya estaba sobre él. Bien, vamos a leer este verso, dice así: entonces Yohanan dio este testimonio: yo vi al Ruaj bajando del cielo como una paloma y permaneciendo sobre él. Bien, el Ruaj entonces no se recibe por medio de la inmersión como muchos piensan. Ahorita lo vamos a comprobar con los siguientes pasajes, pero antes déjenme decirles que el libro de Lucas fue escrito antes del libro de Yohanan. Por lo tanto, la profecía de Yesaya se cumple en el libro de Lucas. Bien, ahora sí pasemos a los pasajes de Hechos capítulo 9 versos 17 y 18, que dice: por lo tanto, Ananyá fue y entró en la casa. Poniendo sus manos sobre él, dijo: hermano Shaul, el Adón Yahshua, el que se te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que puedas ver de nuevo y seas lleno del Ruaj HaKodesh. En el momento, algo como escamas cayeron de los ojos de Shaul y pudo ver otra vez, y se levantó y fue
sumergido. Bien, entonces lo que aquí notamos es que Shaul o Pablo primero recibe el Ruach y luego es sumergido, con lo cual vemos que es el mismo caso de nuestro Mashiach. Primero recibe el Ruach y luego hace la inmersión. Bien, entonces empecemos por orden y veamos cómo los 7 Ruachim de Abba Yahweh también estaban con nuestro Mashiach Yeshua y cómo Yeshua nos enseña a hacer lo mismo. Bien, estos 7 Ruachim son atributos del Padre y que a Yeshua también le fueron otorgados, ya que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Bien, comencemos con el Ruach de sabiduría. Cuando una persona pide con verdadera humildad la sabiduría, nuestro Abba Yahweh no duda en concederla. Vamos a ver los siguientes versos. Están en Primera de Reyes, capítulo 3, versos 11 y 12, que dice: Elohim le dijo a él: ¿por qué has hecho esta petición en vez de pedir larga vida, ni riquezas para ti, ni la muerte de tus enemigos, sino que pediste entendimiento para discernir la justicia? Estoy haciendo lo que tú pediste. Te estoy dando un corazón sabio y con entendimiento, para que no haya habido nunca nadie como tú, ni nunca habrá nadie como tú. Bien, el Melech Shlomo pidió humildemente sabiduría en vez de riquezas, y esto agradó a Abba Yahweh y le concedió la petición de su corazón. Este ruach o atributo le es concedido a toda persona que pide esto con humildad. Vamos a ver otro verso para que lo podamos confirmar. Vamos al libro de Santiago capítulo 1 verso 5, donde dice: ahora, si alguno está falto de sabiduría, pida a Yahweh. Él le da a todos los hombres generosamente y sin reproche, y le será dada. Bien, ahora veamos entonces cómo nuestro Mashiach Yeshua poseía este ruach de sabiduría. Vamos a leer los versos de Mateo capítulo 13, verso 54 y Lucas capítulo 2, verso 52, que dicen: y se dirigió a su pueblo natal, entonces empezó a enseñar en la sinagoga de una forma que los asombraba. Así que preguntaron: ¿de dónde viene toda la sabiduría y milagros de éste? Y Yeshua creció tanto en sabiduría como en estatura, recibiendo favor ante los demás y Yahweh. Bien, estos dos versos que acabamos de leer nos demuestran que nuestro Mashiach poseía toda la sabiduría del Padre. Cuando él hablaba, toda la gente se sorprendía de escucharlo hablar, ya que ningún hombre hablaba como él lo hacía. Por eso se preguntaban: ¿de dónde viene toda la sabiduría que tiene? Yeshua era hijo de un carpintero. Todos conocían a Yosef, a Miriam su madre y a sus hermanos. Por eso se sorprendían. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 13, verso 55, que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam? ¿No se llaman sus hermanos Jacob, Joseph, Simeón y Judá? Entonces, esto nos demuestra que una persona común puede tener más sabiduría que una persona que se ostenta con títulos y doctorados. Bien, pasemos al ruach de entendimiento. Desde un principio, nuestro Abba Yahweh escogió un pueblo para que tuviera entendimiento de su palabra, que es su Torah. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6, que dice: miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Yahweh mi Elohim me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Por lo tanto, obsérvenlos y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ellos dirán: esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Bien, pero ahora, en estos tiempos, él también está llamando a mucha gente para que también obtenga este ruach o atributo de entendimiento, obviamente mediante la lectura y la obediencia a su palabra. Entonces, ¿cómo puede una persona tener entendimiento si no lee y no obedece? Obviamente un hijo que es rebelde es un hijo sin entendimiento, ya que no escucha ni obedece lo que el padre le habla.
Por otra parte, Yahshua nos mostró ser un hijo obediente. Él hizo todo lo que el Padre le mandó hacer. Por lo tanto, él tenía el ruaj de entendimiento y así lo enseñó a sus talmidim. Vamos a ver el siguiente verso en Marcos capítulo 12, verso 30 que dice: y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Bien, cuando tú entiendes entonces que existe Abba Yahweh y lo amas porque Él te amó primero, entonces estás en el camino correcto, porque entonces empiezas a tener entendimiento, primero, de saber que existe y segundo, de hacer todo conforme a su palabra. Vamos a ver qué dijo el Sheliach Shaul en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 9 que dice así: por lo tanto, el día que nos enteramos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo a Yahweh que los llene de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento que el Ruaj otorga. Por consiguiente, si Abba Yahweh te concede sabiduría, con ella juntamente viene el Ruaj de conocimiento. Yahshua hablaba con mucha sabiduría porque tenía el entendimiento de lo que hablaba. Así pues nosotros también debemos de ser sabios y entendidos de lo que hablamos. Bien, veamos ahora el Ruaj de consejo. Cuando nosotros leemos las Escrituras a profundidad, nos damos cuenta de la manera que nuestro Mashiach aconsejaba a sus talmidim. Él les aconsejaba cómo debían de comportarse delante de los hombres, también les aconsejaba a hacer lo correcto. Les aconsejaba a obedecer a Abba Yahweh y no a los hombres. Yahshua aconsejaba perfectamente conforme a la Torá. Pero hoy en día hay hombres que aconsejan bajo su propia palabra y no conforme al ejemplo de Mashiach. Bien, vamos a ver qué dice el siguiente salmo. Vamos al salmo número 33, verso 11 que dice: pero el consejo de Yahweh permanece para siempre, los pensamientos de su corazón de generación a generación. Bien, entonces, ¿cuál es el consejo de Abba Yahweh? Pues obviamente es su palabra, y su palabra es la Torá, y su palabra es Mashiach. Por eso Yahshua aconsejaba conforme a la Torá. Por consiguiente, cuando tú aconsejes, aconseja bajo la palabra de Yahweh, no bajo tu propio pensamiento. Bien, ahora veamos lo que es el Ruaj de poder. Vamos a dividir este concepto en dos partes. El primero es el poder que solo Yahshua tenía para poder hacer milagros. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 10, verso 38, que dice: como Yahweh ungió a Yahshua de Netzaret con el Ruaj HaKodesh y con su poder, como Yahshua se la pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Yahweh estaba con él. Y segundo, a nosotros se nos ha dado otra clase de poder, y ese poder nos es concedido por Abba Yahweh de la siguiente manera: cuando un hombre es obediente y entregado a su palabra, ese poder que recibimos es únicamente para llevar las buenas noticias del reino. Bien, vamos a verlo en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 que dice: pero recibirán poder cuando el Ruaj HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Yehudá y Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Bien, aquí nuestro Mashiach Yahshua les está diciendo a sus talmidim que recibirán poder para hablar de todas las cosas que hizo Yahshua y llevar las buenas noticias. Ellos, al igual que nosotros, somos sus testigos y hablamos y llevamos las buenas noticias del reino, aunque nosotros no estuviésemos físicamente con él y no le oímos hablar directamente. Nosotros, mediante su escritura, creemos en él y hablamos de él. Así que él nos ha concedido el poder para llevar su palabra, conforme también a lo que dijo el Sheliach Shaul, y vamos a leerlo en el libro de Romanos capítulo 15 versos 20 y 21 que dice: siempre he hecho de esto mi ambición,
proclamar las buenas noticias del Mashiach, donde el Mashiach todavía no había sido conocido, para no estar edificando sobre el fundamento de otro. Más bien, como el Tanaj dice, aquellos que no se les ha dicho nada acerca de él, verán, y aquellos que no han oído, entenderán. Bien, pasemos al Ruach de conocimiento. Obviamente, nuestro Mashiach poseía el Ruach de conocimiento. Él conoce todas las cosas y conoce lo que hay en nuestro corazón. Vamos a ver esto en el libro de Juan capítulo 1, verso 48, que dice: Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Yahshua le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol de higos, yo te vi. Bien, hoy en día hay muchos hombres que dicen conocer las Escrituras y las enseñan bajo su propio entendimiento, pero lo que no saben es que están errando su camino y el de los que los escuchan. Dicen tener conocimiento de la Escritura e incluso ostentan títulos como apóstoles, profetas, maestros, pastores, doctores en teología, roes, rabinos, morés, etc. Pero la verdad es que enseñan cosas fuera de la verdad de Abba Yahweh. Nuestro Mashiach fue muy claro y contundente cuando dijo las siguientes palabras en el libro de Lucas capítulo 11 verso 52. Hay de ustedes, los expertos en la Torá, porque han quitado la llave del conocimiento. No solo ustedes mismos no entraron, sino también han impedido a aquellos que han tratado de entrar. Bien, todo esto que dijo nuestro Mashiach es muy tremendo. Han quitado la llave del conocimiento. ¿Cuál es esta llave? Pues es la verdad de las Escrituras. Las han cambiado por doctrinas y mandamientos de hombres, añadiendo y quitando cosas de las Escrituras para su propio beneficio y doctrina. Bien, pasemos al Ruach de misericordia. No es necesario ahondar mucho en el tema para saber que nuestro Mashiach sentía una gran misericordia por toda la gente. Que nos baste un solo verso para darnos cuenta que Yeshua poseía el Ruach de misericordia. Bien, vamos a leerlo en el libro de Marcos capítulo 1 verso 41 que dice: movido con misericordia, Yeshua extendió su mano y le tocó y le dijo: estoy dispuesto, sé limpio. Bien, hoy en día también hay muchos, pero muchos hombres que aparentan tener misericordia y solo son lobos rapaces, esperando tener la oportunidad para poder trasquilar a sus ovejas pidiéndole su dinero. Pero cuando sus ovejas necesitan económicamente de estos lobos rapaces, ellos simplemente les contestan: vamos a orar por ti. Yahshua dijo lo siguiente, vamos al libro de Mateo capítulo 12 versos 6 y 7 que dice: les digo, aquí en este lugar hay algo mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que quiere decir yo quiero misericordia en vez de sacrificios de animales, no condenarían al inocente. Bueno, pues más claro le echamos agua. Dicen muchos que Jesús, como le llaman, es su ejemplo a seguir. Nuestro Mashiach tiene misericordia de todos nosotros. ¿Por qué entonces ellos no demuestran esa misericordia? La respuesta es que ellos solo piensan en sus vientres. Bien, vamos al Ruach de temor a Yahweh. El hombre al que se le concedió una sabiduría sobrenatural, que fue el Melech Shlomo, dijo lo siguiente. Vamos al libro de Proverbios capítulo 1 verso 7. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Yesaya en el capítulo 11 dijo lo siguiente: el Ruach de sabiduría. Y termina diciendo el Ruach de temor a Yahweh. Y el Melech Shlomo comienza diciendo el temor a Yahweh y termina diciendo es el principio de la sabiduría. Bien, entonces, Abba Yahweh le dice al profeta Yesaya que escriba primero sabiduría y termine con el temor a Yahweh. Pregunta: ¿por qué nuestro Abba Yahweh inspiró al profeta Yesaya a escribir en ese orden?
Pues porque aquí notamos otro atributo más de nuestro Abba Yahweh, y este es la humildad. Abba Yahweh deja para el último el temor a él, pero el Melech Shlomo escribe al contrario. Empieza diciendo que primero debemos de temerle para después poder adquirir sabiduría. El Melech Shlomo reconoció que primero debemos de temerle con un temor reverencial, y ese temor a Yahweh y a su palabra hará que adquiramos sabiduría. Sabiduría que solamente proviene de Abba Yahweh. Por consiguiente, toda persona que teme a Yahweh es una persona sabia. Por lo tanto, estos 7 ruajim o atributos conforman el Ruach HaKodesh de Abba Yahweh. Y estos atributos o ruajim también los poseía nuestro Mashiach y son los que están enfrente de su trono. Por eso Yeshua dijo lo siguiente. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versos del 18 al 21, que dice: El Ruach de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yahweh. Comenzó a hablarles. Hoy, como lo han oído, este pasaje del Tanaj se ha cumplido. Bien, entonces, les dije casi al principio de este estudio que al final íbamos a comparar todo esto con los versos de Apocalipsis, capítulo 1, versos 3 y 4. Bien, vamos a leerlos. Dice así: Benditos sean los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, con tal que obedezcan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. De Yohanan a las 7 asambleas mesiánicas en la provincia de Asia. Misericordia y shalom a ustedes, del único que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 ruajim delante de su trono. Bien, el verso 3 nos dice claramente que debemos de hacer 3 cosas para poder obtener la bendición de esta profecía. Número 1 es leer, número 2 oír y número 3 obedecer. Bien, entonces, preguntas. ¿Qué debemos de leer? Pues obviamente las escrituras. ¿Qué debemos de oír? Pues la palabra de nuestro Abba Yahweh. ¿Y qué debemos de obedecer? Pues todo lo escrito en ella. Bien, entonces, muchos dicen que ya no hay que hacer nada, que la salvación no es por obras, sino por fe, y por hacer simplemente una oración. Lo que yo leo y entiendo de las escrituras es que el camino es bastante arduo y de mucho trabajo, y el trabajo produce obras. Nuestro Mashiach dijo que el que persevere hasta el final, ese será salvo, y que él pagará conforme a nuestras obras. Por consiguiente, lo que yo entiendo es que mis obras muestran mi fe, y mi fe me lleva a hacer las obras que mi Abba me ha encomendado. Y esa encomienda es llevar las buenas noticias del reino de Yahweh. Por lo tanto, si mi ejemplo es Mashiach Yeshua y en él están los 7 ruajim de Abba Yahweh, debo de ser entonces un verdadero imitador de Mashiach. El Sheliach Shaul dijo lo siguiente en 1 de Corintios capítulo 11 verso 1. Sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el de Mashiach. Bien, entramos a nuestro resumen. Si tú eres sabio, entonces reconocerás que Yeshua es el Cordero de Yahweh que murió por ti y por mí en Pesaj. Si tú tienes entendimiento, entonces comerás los panes sin levadura durante 7 días, ya que Yeshua es el pan de vida sin pecado. Si tú aceptas el consejo de Abba Yahweh, reconocerás que Yeshua es el primogénito de los muertos, Bikurim. Si tú aceptas el poder que Abba Yahweh te da, festejarás la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torá, porque en ella está el poder de llevar las buenas noticias a todo el mundo.
Si tienes el conocimiento de la Torá, sabrás que en ella se habla de nuestro Mashiach y que la fiesta de Yom Teruah es para anunciarnos su segunda venida. Si tú tienes misericordia, perdonarás a todos de la misma manera en que Abba Yahweh nos perdona en la conmemoración de Yom Kippur. Y si le temes a Yahweh con un verdadero temor reverencial, entonces estaremos con él festejando la fiesta de Sukkot. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torá, la Torá de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.